Ok, página 24, lección 7, pronombres personales. Hasta la fecha comenzamos el griego koine con los verbos. Y hasta la fecha hemos aprendido un solo tiempo dentro del campo que se llama los verbos griegos, que es el tiempo presente. ¿Cuáles son las terminaciones del tiempo presente? O, eis, omen, eta, usi. Entonces, aprendimos el tiempo presente de los verbos griegos con terminaciones como o, eis, omen, eta, usi. Ok. También aprendimos dos declinaciones de los sustantivos griegos. Y aprendimos que los sustantivos, a diferencia de los sustantivos españoles, tienen lo que se llama caso. Un sustantivo en español se distingue por género y número. Por ejemplo, carro es masculino, singular, puede ser también plural, carros. O palabra es femenino y puede ser también plural, palabra o palabras. Entonces hay cuatro maneras. También el español tiene lo que se llama género neutro, pero eso no existe en los sustantivos, solo en los pronombres, que vamos a aprender más adelante. Lo y ellos son dos pronombres que son neutros en español, pero no hay sustantivos neutros en español. ¿Okay? Pero en griego sí. Y no solamente hay neutro en cuanto a los sustantivos griegos, pero hay también caso. Entonces uno tendrá para dominar los sustantivos griegos aprender de su profundidad los casos y las declinaciones, las terminaciones de los casos. Gracias, Señor, yo descubrí un truco para poder distinguir los sustantivos griegos según sus casos, y eso es identificar siempre el artículo definido. Y eso es párrafo ¿cuál? 59. Okay, párrafo 59. Entonces, si yo, mientras hago las tareas, me encuentro con un sustantivo y no estoy seguro de cuál caso será, me toca volver a párrafo 59 y de esa manera puedo identificar el caso, el número y el género del sustantivo por medio del artículo definido. ¿Me explico? Ok. Entonces aprendimos los verbos, aprendimos los sustantivos, aprendimos los adjetivos. Y incluido dentro de los adjetivos son los artículos definidos. Párrafo 59 otra vez. La última lección, número 6, aprendimos las preposiciones y ahora vamos a aprender unos pronombres. ¿Ok? Entonces, párrafo 80, vocabulario, por favor repítenme: autos, Autos. él, aute, Aute. ella, auto, Auto. ello. Repíteme por favor: de. Ahora, de es muy común en el Nuevo Testamento, muy común. Y de quiere decir y, pero, pues, más, un perro, varias cosas. Es muy común. Básicamente quiere decir y. Normalmente va a traducir la palabra de como y. A veces, para cumplir el sentido bien en español, tendrá que utilizar pero o pues o algo así. Pero mayormente la palabra de querrá decir
casi siempre y. Y la palabra y es muy común en el Nuevo Testamento. La palabra y es una palabra común en español, en griego, en inglés, que cumple el pensamiento, o mejor dicho, la palabra y hace fluir bien el narrativo en cualquier discurso español. ¿Ok? Hace fluir bien. Y por casualidad, la versión 60, muchas veces, cuando digo muchas, me refiero a hasta 300 veces, quita o no traduce la palabra de y omite la traducción de la palabra de, omite la palabra y en español. ¿Y por qué la quita? Como 300 veces, no sé, porque eso es para mí, como dije, y no tiene mucha significación, pero sí ayuda con el fluir, El orden. el fluir del texto. Pero una y otra vez la 60 quita la palabra y, una y otra vez como 300 veces. Yo alguna vez lo conté. A ver cuántas veces la quita. Bueno, Jeff, Diga. este de, ¿qué quiere decir? Digámoslo así, y puede ir también una frase con la palabra kai, que también quiere decir y. Kai es más una palabra conectiva que de. De es más bien una palabra que, como dije, hace fluir. No es una conectiva en sí, sino una palabra que complementa el narrativo. Ajá. Ok. Repíteme por favor, segunda columna. Ego. Ego. Yo. De ahí proviene El ego. la palabra egoísmo o el ego de una persona. Egoísta. Ajá. Egoísta. Repíteme por favor su, que quiere decir tú. 81. La conjunción de es pospositiva. ¿Qué quiere decir pospositiva? Es decir, que no puede ser la primera palabra en la locución en que se encuentra. Usualmente es la segunda palabra. Entonces, nota eso bien, hermanos, porque en español no ponemos la palabra y o pues después de la primera palabra, lo ponemos primero en la frase. Un ejemplo aquí. Ho doulos inoske ton apostolon, coma, ho de apóstolos blepe ton curios. El siervo conoce el apóstol y el apóstol ve al Señor. Pero en griego, la palabra y está después de la palabra ho. Ho quiere decir él. Ho apóstolos. El apóstol. Pero nota que pusieron la palabra de entre ho y apóstolos. ¿Se da cuenta? Ok. Entonces, al colocar la palabra de después o subsecuente a la palabra ho, eso se llama en griego pospositivo. Es una palabra pospositiva. Pero cuando lo traducimos al español, no vamos a poner la palabra y después de la palabra él, porque eso no suena bien en español. Entonces deja que los griegos tengan sus raridades. Ok, nosotros vamos a quedar con el orden normal. Entonces al ver la palabra de colocada después de la primera, la segunda palabra, o colocada de una manera pospositiva, vamos a arreglar el orden y vamos a poner lógica en español. ¿Okay? Vamos a colocarla como la primera palabra de la locución. ¿Entienden? ¿Me explico? Ok. ¿Tenía una pregunta alguien? Eso se llama capricho del idioma, pastor. Un capricho, exactamente. Ok, 82.
Un enclítico es una palabra, esta es una información nada más. Un enclítico es una palabra que se junta tan cerca de la palabra que la precede para que no tenga su propio acento. Y así son como los proclíticos, los cuales se juntan a las palabras que los siguen. Los proclíticos no tienen reglas especiales en cuanto a los acentos. No más faltan acentos y no producen cambios en la acentuación de la palabra siguiente. El caso es diferente en cuanto a los enclíticos, los cuales sí tienen reglas especiales muy complejas. ¿Nos importan las reglas complejas de los enclíticos? No. Yo tengo en mi biblioteca allá en los Estados Unidos un libro de esa anchura, de esa grosura, en mi biblioteca, sobre solamente el tema de los acentos. Ni nunca lo abrí. No me importan los acentos. 83. Ahora esto sí es importante. Pronombres personales. La declinación del nombre personal de la primera persona sigue, que es ego, ¿verdad? Entonces repíteme por favor. Nominativo, ego. Ego. Yo. Emu. Emu. Mire que muchas veces emu carece de la epsilon y queda solamente como mu. ¿Ves? Ok, emu o también mu. También en dativo hace la misma cosa. Emoi Emoi. o también muy. Moi. Acusativo, eme Eme. o también me. Puede ser me, parece a lo de español, ¿verdad? Me, es normal, como en español. Ahora, plural. Geméis, Geméis. nosotros. Gemón, Gemón. de nosotros. Eso es que, genitivo plural. Nota por casualidad la omega nu de genitivo plural. ¿Cuántas veces he dicho que siempre el genitivo plural tiene esa marca de identificación, la omega nu? Entonces, al ver omega nu en cualquier palabra, ya se sabe que es genitivo y hay que agregar ¿qué palabra? De. Okay. Dativo, gemín. Gemín. Acusativo, gemás. Gemás. Hermanos, háganme un favor, por favor. Nótese bien la eta del plural frente a toda palabra, que inicia toda palabra, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Eta con aspiración ruda, hey, gemes, gemón, gemín, gemás. ¿Por qué es importante? Porque eso es de la primera persona y se inicia con hey, 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 primera persona, hey, hey, gemes, gemón, gemín, gemás. Estoy llamando atención a eso porque mira por favor la segunda persona plural, párrafo 84. Humes, humon, humin, gemás. Entonces, hey es de primera persona, who es de segunda persona. Hey primera, who segunda. Hey primera, who segunda. Porque al traducir estas palabras, cuando se encuentra, cuando se choca con, o sea, hemes o humes, tendrá que identificar la persona, sea primera o segunda. Primera persona es que, nosotros, con N. Segunda persona es vosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros se inicia con N. G-N. G-N. Vosotros se inicia con V. Ju-V. Ju-V. Entonces, geméis nosotros.
Gemón de nosotros. Gemí a nosotros. Gemás nosotros. Pero en la segunda persona, juméis vosotros. Jumón de vosotros. Jumín a vosotros. Jumas vosotros. Okay, entonces, hey, primera persona. Ju, segunda persona. Hey, nosotros. Ju, vosotros. ¿Se da cuenta? Ok. Párrafo 83, nuevamente, la nota ahí. Las palabras emu, emui y emei son las formas que se usan para poner énfasis en el pronombre. Las formas sin énfasis son mu, muy y me. Normalmente en el Nuevo Testamento será mu, muy y me en vez de emu, emui y eme. ¿Okay? 84. La declinación del pronombre personal de la segunda persona sigue aquí. Repíteme por favor su. 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 Nominativo, ¿verdad? Tu. Genitivo, su. Su. De ti. Su. Dativo, soy. Soy. A o para ti. Acusativo, sé. Se. Te o a ti. Ahora plural. Jumes. Jumes. Vosotros. Humón. Humón. Nota otra vez. Genitivo plural. Lleva el omega nu. ¿Qué palabra se agrega al genitivo? De. Jumín. Humín. A o para. Se agrega la palabra a o la palabra para. Jumas. Humas. Okay, vosotros. Las palabras su, su y se son la forma que se usan para poner énfasis en el nombre. Las formas sin énfasis son su, su y se. Son igual. 85. Ahora vamos a entrar en un asunto bien complejo. Entonces, hay que prestar atención aquí, detenidamente, porque hay detalles aquí que son importantísimos. Párrafo 83 en página 24 es la primera persona, el pronombre personal. Segunda persona en párrafo 84. Ahora la tercera persona. Pero la tercera persona es más compleja que la primera y la segunda. Porque la tercera persona, autos, es una palabra que se utiliza mucho en griego. Es de suma importancia en el griego. Es una palabra muy común y tiene muchas utilizaciones, tiene muchas definiciones, tiene muchos usos en el Nuevo Testamento griego. Párrafo 85, página 25. La declinación del pronombre de la tercera persona sigue aquí. Párrafo 85. Aquí tenemos la palabra autos. Y se declina según no solamente el número como la primera persona y segunda persona, y caso como la primera y la segunda persona de la página anterior, sino también según género. La primera y la segunda persona, yo o tú, no se distingue según género. Pero cuando hablamos de la tercera persona, primera persona, yo, hablo contigo, segunda persona. De otra persona fuera, tercera persona. Tiene que distinguirse según género. Porque la tercera persona puede ser, o sea, un hombre, ¿de qué estamos hablando? O una mujer, ¿de qué estamos hablando? Esa mujer. O hasta un animal que puede ser neutro, Ya es una neutro. cosa. Llega a ser neutro. Ajá. Entonces, repíteme por favor. Masculino, nominativo. Singular, autos, Autos. él. Autú, Autú. de él. Nota una cosa.
que concuerda más o menos con párrafo 59, que es el artículo definido. Nota que muchas de las terminaciones son igualitos a las terminaciones de los artículos definidos. Dativo, auto. Auto. Nota la iota suscrita. Otra vez más la marca identificadora del dativo singular, que se agrega la palabra ¿qué? A o para, a traducir al español. Acusativo, autón. Auto. Femenino, aute. Aute. Autés. Autes. Aute. Aute. Nota la iota suscrita, dativo singular de femenino. Autein. Aute. Neutro, auto. Auto. Autu, Auto. que es genitivo, se agrega la palabra de. Auto. Auto. Otra vez más la iota suscrita. Auto. Auto. Ahora plural. Repíteme por favor. Autoi. Auto. Ellos. Autón. Auto. De ellos. Autois. Autores. Plural dativo. Autus. Autos. Ahora femenino. Autai. Autai. Ellas. Autón. Auto. Nota la omega nu del genitivo plural. Que se agrega la palabra de. Autais. Autas. Neutro. Autá. Autón. Autois. Y autá. Nótese que la declinación de autos es como la de agathos, omitiendo el vocativo, excepto la palabra auto de los neutros singulares del nominativo y acusativo. Entonces, parece la declinación de los adjetivos y concuerda con aquellos bien, ¿ok? Porque la palabra autas muchas veces se utiliza como más o menos un adjetivo. Vamos a ver eso ahora. Hermanos, la palabra autos, como ya dije, en todas sus declinaciones se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, es muy común. Y se utiliza de 4 maneras. Por eso dije al principio que es muy compleja la declinación y la utilización de esta palabra autos. Ok, comenzando párrafo 86, la primera utilización, el primer uso de autos. Por supuesto, la palabra autos tiene básicamente, como dije, 4 significados. La primera es como pronombre, letra A. Entonces, cuando vimos la primera persona del pronombre personal, párrafo 83, la página anterior, ¿ok? Son pronombres. Y autos también es un pronombre y tiene su uso normal, su función normal como un pronombre. Ego es un pronombre personal, yo, primera persona. ¿Ok? Su es un pronombre personal normal, tú. Y autos es un pronombre personal normal, él, o ella o ello. ¿Ok? Entonces, letra A como pronombre, palabra que toma el lugar de un nombre. Entonces, eso es la función de un pronombre. Un pronombre toma el lugar de un nombre, de un sustantivo. ¿Ok? Si me refiero a Marco Pérez, yo puedo referirme a él según su nombre. Hermano Marco Pérez es un hombre de Dios. También puedo utilizar un pronombre. En vez de decir hermano Marco Pérez, reemplazo su nombre con un pronombre. Él es un hombre de Dios. Los pronombres toman el lugar del nombre. Para no ser muy repetitiva, una persona hablando o dando un discurso, para
ahorrar tiempo para no siempre estar repitiendo la misma cosa una y otra vez. Marco Pérez es maravilloso. Marco Pérez es un hombre de Dios. Marco Pérez es el pastor de esta iglesia. Marco Pérez está perdido en la pintada. Marco Pérez, su carro está roto. ¿Por qué decir una y otra vez Marco Pérez? Marco Pérez, No, Marco Pérez es un hombre de Dios. Él está en la pintada ahora porque el carro de él está roto. Nota la utilización de la palabra él para tomar el lugar del nombre Marco Pérez. No repitiendo. Para no repetirlo una y otra vez. Y eso es una función normal en español y así también en griego y inglés y muchos otros lenguajes. ¿Ok? Los pronombres, para poner énfasis en este punto, imagínense si no existiera pronombres en español. Yo tendría que referirme a yo mismo como Jeff McCarley siempre. Jeff McCarley fue a la tienda. Jeff McCarley compré pan. Jeff McCarley volví a la iglesia. Jeff McCarley entré en la cocina. Jeff McCarley preparé el pan con huevos. Jeff McCarley preparó eso para el hermano Elkin y para el hermano Kevin. Muy bueno, pastor. Muy bueno. Muchas gracias. No, eso no tiene sentido. Yo no voy a seguir repitiendo mi propio nombre. ¿Ok? Se le gasta, pastor. Entonces, gracias Señor por los pronombres. Porque en vez de decir Jeff McCarley, puedo decir, yo fui a la tienda, compré huevos, compré pan, fui a la cocina, cociné la comida, la preparé para hermano Kevin, hermano Elkin, hermano Kevin, yo, así. Entonces, gracias Señor por los pronombres. Entonces, autos es un pronombre, una palabra que toma el lugar de un nombre. Ok, ejemplo. Griego, didasco, tus, adelphus, mu, kai, lego, autois, parabolén. Enseño los hermanos míos y les digo una parábola. ¿Cuáles son los pronombres aquí? Enseño. Los. No, eso es verbo. Los, ellos, suyos. No, los es un... Míos, pastor. Adjetivo. Ah, exactamente. Míos. Míos. ¿Ok? Ahora, el griego literalmente, didasco, yo enseño. Tus, los. Adelphus, hermanos. La palabra mu, que es genitivo. Los hermanos de mí. Porque es genitivo, agrego la palabra de, ¿verdad? Enseño los hermanos de mí. No. Genitivo, se agrega la palabra de. Por casualidad, en español, en vez de decir de mí, podemos decir míos. Pero el asunto original yace en el griego mu, que es genitivo, de mí. Okay, eso es el primer pronombre. Kai, lego, otro pronombre, autois. Según párrafo 85, ¿qué quiere decir autois? Es femenino y dativo. No es femenino. Masculino. Es masculino. Acusativo. No, dativo. 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 Entonces, ¿qué palabra se agrega? A o para. ¿Ok? Enseño los hermanos míos y digo, luego, a ellos una parábola. A o para.
Para ellos. Entonces, autois se refiere a qué, a quién, los hermanos. La palabra autois tomó el lugar de los hermanos. Pudiera haber dicho, enseño los hermanos de mí y digo a los hermanos una parábola. Pero no, es más fácil reemplazar los hermanos con autois, ellos. Pronombre reemplazando el nombre. Entonces, dirasco tus adelphus mu kai lego autois, a ellos, para volver. Ok, en vez de decir a ellos, podemos decir en español, reducir el asunto a su nivel más sencillo, poner la palabra les en vez de a ellos. Suena igual si diga yo, enseño a los hermanos míos y digo a ellos una parábola. Esa es la misma cosa de decir, enseño a los hermanos míos y les digo una parábola. Es la misma cosa. Entonces, hermanos, quiero que ustedes entiendan que de mí acepto míos como traducción de ustedes. Y a ellos acepto les como traducción de ustedes. Siempre que entiendan que proviene de mu, de mí, y autois, a ellos. ¿Entienden eso? Explicación. El nombre a que se refiere un nombre se llama el antecedente. Entonces, autois tiene su antecedente. Mira el ejemplo otra vez. Mira la palabra autois. Autois tiene su antecedente. ¿Cuál es el antecedente de autois en griego? Lego. No. Lego es un verbo que no tiene nada que ver con autois. ¿Cuál es el antecedente de autois? ¿Qué nombre reemplaza autois? ¿Qué sustantivo reemplaza autois? Hermanos. Ajá, adelphus. Entonces, en la primera cláusula estoy diciendo, didasco tus adelphus, enseño a los hermanos. La segunda cláusula, para no repetir los hermanos, digo autois, les, o a ellos. Enseño a los hermanos y digo a ellos una parábola. Ellos toman el lugar de los hermanos. Por no decir, enseño a los hermanos y digo a los hermanos una parábola. Para no seguir repitiendo una y otra vez la misma cosa. Entonces, el pronombre siempre lleva o tiene su antecedente. El antecedente de ellos es los hermanos. Otro ejemplo. Enseño la iglesia y la digo una prédica. Un estudio. Enseño la iglesia y la digo un estudio. Está mal el pronombre. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra la? Género femenino. Y eso. ¿Pero a qué se refiere en mi oración? Masculino y les. Enseño la iglesia y la digo un estudio. ¿Qué quiere decir la palabra la? ¿A qué se refiere? A la iglesia. Entonces, el antecedente de la palabra la es la iglesia. Otro ejemplo. Invité hermana Zuleimi al culto y la traje acá. ¿A qué se refiere la palabra la? A Zuleimi. Podía haber dicho, invité a hermana Zuleimi al culto y
traje hermano Suleimi acá. Pero eso es... No hay sentido. No hay sentido seguir repitiendo Suleimi. Yo estaría tan enamorado. ¿Okay? Otro ejemplo. Preparé un sándwich para los hermanos y se los entregué en el almuerzo. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra se? Los se refiere a los sándwiches. Los. Se No sé. tiene su antecedente. Es para los hermanos. ¿Los hermanos? Ajá. ¿A qué se refiere la palabra los? A los sándwiches. hermanos. Los sándwiches. Se los sándwiches. entregué en el almuerzo. Sí, para los hermanos. Ajá. Y los sándwiches. Entonces, se y los son dos pronombres Antecedentes. y sus antecedentes son los sándwiches y los hermanos. ¿Ok? Es la misma cosa en griego. En el griego, dirasco tus adelphus, los hermanos, mu, míos, o de mí, y les digo una parábola. Les se refiere a los hermanos. Ok. En el ejemplo, la palabra les toma el lugar de la palabra hermanos. En esta posición, el pronombre tiene que concordar con su antecedente en el aspecto de género y número, pero no de caso. ¿Ok? Entonces, autois es que es dativo, pero tus adelphus es acusativo. Entonces, en cuanto a caso, los pronombres no tienen que concordarse, pero en cuanto a género y número, sí. Yo no puedo decir, preparé un sándwich para los hermanos y se las entregué en el almuerzo. No. Las no concuerda. Está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Entonces tienen que ser los. En español, así como el griego, el pronombre tiene que concordar en cuanto al número y género, pero no en cuanto a caso. ¿Se da cuenta? Ejemplo. He ecclesia didasque eme, kai ego didasco autein. ¿Ok? Palabra por palabra. La iglesia, he ecclesia. Didasque, enseña, tercera persona singular. Eme, es acusativo. La iglesia me enseña, coma. Y ego, yo. Didasco, enseño. Autein, a ella. Entonces aquí, autein, ¿cuál es el antecedente de autein? Eclesia. Eclesia. Y concuerda en cuanto a número, es singular. Y género es femenino. Pero el caso no, porque autein es acusativo y eclesia es nominativo. En la primera cláusula, iglesia es el sujeto. En la segunda, iglesia es el objeto. Tomó un papel diferente. En la primera cláusula, el sujeto, la iglesia, me está enseñando, la iglesia me enseña. En la segunda, tomó otro papel, tomó otro rol. Y yo la enseño a ella. Ahora ya no es el sujeto, yo soy el sujeto. Yo enseño a ella. Pero todavía ella refiere a la iglesia. Es un pronombre que tomó el lugar de la iglesia. ¿Entienden? ¿Quién está perdido? ¿Ok? Siguiendo. Generalmente los pronombres griegos no se usan en el caso nominativo. Especialmente autos,
porque el mismo tiene una significación distinta en el caso nominativo, aparte de su uso como pronombre, lo cual aprenderemos pronto. En el griego se expresa posesión por medio del caso genitivo. Ahora, nota una cosa bien. Autos como pronombre muy raras veces aparece en el nominativo. Cuando es nominativo, tiene otra significación que vamos a ver muy pronto. Ego puede ser nominativo facilito, muchas veces. Ego, nominativo, el sujeto. ¿Ok? Y su, nominativo, que quiere decir tú, muchas veces es nominativo. Pero como pronombre personal, autos muy raras veces es nominativo, funcionando como un pronombre. ¿Ok? Porque muchas veces comenzamos una oración en español, así como en griego, con el nombre, no con el pronombre. La iglesia me enseña. Eso no es pronombre, eso es nombre. La iglesia, un sustantivo, nominativo, que inicia la oración. Y el pronombre, la mayoría de las veces, reemplaza el nombre original, el sustantivo original. Entonces, muchas veces autos, muy raras veces, autos va a aparecer en el caso nominativo. Sí, Cuando aparece en el nominativo será otra significación que vamos a aprender. Diga. o sea, yo lo entiendo así, o sea, el sí no va a estar en el caso nominativo porque si decimos la iglesia me enseña, no vamos a decir me enseña la iglesia, sino que la iglesia es la de quienes nos estamos refiriendo. Ajá, La nominativo, iglesia es la que eso es nos sujeto. enseña. Ajá. Y autos, en este caso, autein, reemplaza el sustantivo, el sujeto, que es la iglesia. Autein, ella. Sí, porque Hola. por ella. ¿Quién será ella? Ok, entonces en cuanto al caso genitivo, ok, como ya hemos dicho, genitivo nota o indica posesión, se agrega la palabra de. Yo acepto que ustedes no pongan de, sino el pronombre que expresa posesión, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Yo acepto eso en vez de mí, de ti, de él, de nosotros, de vosotros, de ellos. Yo acepto eso. Pero para probarles, yo muchas veces diré o les haré la pregunta, ¿y de qué proviene vuestro? ¿De qué proviene mío? ¿De qué proviene suyo? Tendrá que decirme que en la palabra griega subyacente es de caso genitivo. No se olviden de eso. Genitivo hay que agregar la palabra de. En las traducciones voy a aceptar mío, suyo, tuyo, vuestros, nuestro, suyo. Voy a aceptar eso. En vez de mí, de ti. ¿Okay? Pero hay que entender cuál será la palabra griega subyacente y su caso, que será genitivo. ¿Okay? Ejemplos. Siempre indica posición. Exactamente. Ho logos, mu. La palabra de mí. Pero yo acepto mi palabra o la palabra mía. ¿Ok? No hay problema. Pero es de mí. Mu quiere decir de mí. Es genitivo, de. Genitivo, de. ¿Ok? Otro ejemplo. Ho logos, autu. La palabra de él. Pero yo acepto en las traducciones su palabra o la palabra de él o la palabra suya. ¿Ok? Lo que te convenga más, lo que te suena más, mejor. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Ok? Párrafo B. Página 25, párrafo 86
subpárrafo B. También autos puede utilizarse como un pronombre enfático, que siempre será la palabra en español mismo. Énfasis. Gracias, Señor. Tenemos la misma cosa en español, mismo. ¿Ok? Corresponde. Como pronombre enfático, auto significa él mismo, mismo, propio, ella misma, lo mismo, etc. Y así se encuentra en la posición predicada, es decir, sin artículo. Es decir, que no tiene artículo. En esta posición predicada, autos concuerda con su antecedente, el nombre a que se refiere en género, número y también caso. Tiene que ser igual en cuanto al número, género y caso. Ejemplos. Ho apóstolos autos. El apóstol mismo. Ho es de género masculino, de número masculino, de número singular y de caso nominativo. Apóstolos, de género masculino, de número singular, de caso nominativo. Y también autos, como pronombre enfático, es de género masculino, número singular y caso nominativo. Igualito, como si fuera un adjetivo. ¿Ok? Ho apóstolos autos. También autos, ho apóstolos, el apóstol mismo. Entonces, la palabra autos, para hacer el asunto más sencillo, tiene otra significación que él. ¿Cuál es el otro significado de autos? Quiere decir mismo. Y funciona como cualquier adjetivo. ¿Ok? Mismo. Otro ejemplo. Auta ta dobra. Mismo número, mismo género y el mismo caso. Todo neutro, todo plural y todo acusativo. Ta dobra auta. La misma cosa. Auta ta dobra o ta dobra auta. Los dones mismos. Eso se llama pronombre enfático. Es un pronombre, es un adjetivo. Básicamente quiere decir mismo. Eso no es difícil. Ahora un poquito más compleja, letra C, subpárrafo C, página 26. Como pronombre de identidad, autos significa mismo. Otra vez quiere decir mismo. Y así se encuentra en la posición atributiva, es decir, que siempre tiene el artículo. Sigue funcionando como un adjetivo en estos casos. Pero en esta posición, autos concuerda con el nombre, el género, número y también caso. Ejemplos, es básicamente la misma cosa. Ho autos apóstolos, o también ho apóstolos, ho autos, el mismo apóstol. Ahora no es el apóstol mismo, sino el mismo apóstol. Sí, porque es ya el artículo que habla de el apóstol. Exactamente, ¿ok? Otro ejemplo, ta auta dorra, o también ta dorra ta auta, los mismos dones. ¿Ok? Otro ejemplo, to de es pospositiva. To de auto numa, más el mismo espíritu, 1 Corintios 12, 4. El mismo espíritu. Entonces, cuando está en la posición predicada, quiere decir, por ejemplo, el apóstol mismo, énfasis. Cuando está en la posición atributiva, es de identidad, el mismo apóstol.
Y igual al pronombre enfático, el pronombre de identidad concuerda con su antecedente en género, número y caso. Ok, ahora el último uso del pronombre autos. Su párrafo D, como pronombre intensificado, autos intensifica el sujeto no expresado o el pronombre del sujeto. Ok, siguiendo su párrafo B, en este uso la palabra autos, ahora estamos hablando del pronombre intensificado. En este uso la palabra autos siempre regirá el caso nominativo, ya les dije, mencioné, de que autos, cuando es nominativo, tiene una significación muy específica. ¿Ok? Y yo les voy a dar unos ejemplos aquí. Autos adóquimos genomai, sea yo mismo reprobado. Aquí está intensificando la palabra ego, pero la palabra ego no está. Entonces, el pronombre ego, que no existe en la frase, pero está entendido, está incluido. Ego genomai. Eso es un verbo que vamos a aprender en el futuro. Ego genomai. La tercera palabra ahí. Ego genomai. Pero la palabra ego no está ahí. Pero autos, en caso nominativo, está intensificando la palabra ego. Yo mismo sea reprobado. 1 Corintios 9, 27. Otro ejemplo. Aquí sí se encuentra la palabra ego. Autos, ego, lego. O también autos, lego, sin ego. Yo mismo digo. Estoy intensificando el pronombre. Otro ejemplo. Autoi humeis, vosotros. Autoi humeis legete. O también autoi legete. Vosotros mismos decís. Cuando es pronombre intensificado, siempre es caso nominativo. Y intensifica el pronombre personal. ¿Ok? Bueno, muy fácil. ¿Ok? Para resumir el asunto, hermanos, volviendo a párrafo 86, letra A. ¿Ok? Autos es un pronombre normal y tiene su antecedente un sustantivo. Entonces la marca será el sustantivo original. Su párrafo B, pronombre enfático, la marca será que concuerda con el sustantivo en cuanto a caso. Y no tiene artículo. Su párrafo C concuerda en cuanto a caso con su antecedente y lleva el artículo. Y letra D, siempre caso nominativo. La marca será el caso nominativo. ¿Ok? Déjame decirlo de otra manera. ¿Ok? Como pronombre regular, tenemos hei, ecclesia, autein. Concuerda el pronombre autein, ella, con su antecedente, la iglesia, en cuanto a número y género, pero no de caso. Pronombre regular, normal. ¿Ok? Número 2. Pronombre enfático. ¿Ok? Será como ho
apóstolos, autos. Concuerda en número, género y caso, y quiere decir mismo. Tres, pronombre de identidad. Concuerda en número, vamos a dar el ejemplo. Autos, apóstolos. El mismo apóstol. Aquí el apóstol mismo. Aquí el mismo apóstol. Concuerda el número, género y caso, y quiere decir mismo. ¿Cuál apóstol? El mismo apóstol. Y número 4, como intensificación del pronombre. Pronombre intensificado. Ego, autos, lego. ¿Qué quiere decir? Yo mismo digo. ¿Ok? Quiere decir mismo y es siempre ¿qué? Nominativo. Entonces, como pronombre normal, concuerda con su antecedente en cuanto al número y género, pero no de caso. Como pronombre enfático, concuerda en número, género y caso, pero está en la posición predicada, no lleva artículo. No hay artículo aquí, el artículo está aquí. Y quiere decir mismo. El apóstol mismo. Como pronombre de identidad, las marcas son que concuerda con su antecedente, número, género y caso. Está en la posición atributiva, que lleva el artículo, aquí está autos, con su artículo, y quiere decir también mismo. El mismo apóstol. Y como pronombre de intensificación, intensificado, ego, autos, lego, yo mismo digo. Siempre el caso nominativo, siempre. Para intensificar el pronombre personal. Entonces la hermana Lady acaba de hacer la pregunta: ¿cómo distinguimos entre enfático y identidad? Y es muy fácil, porque así como los adjetivos, el enfático no regirá un artículo precedente, y pronombre de identidad sí llevará el artículo precedente. ¿Ok? Ok, muy importante eso. Otra cosa para poder identificar bien la utilización de autos. Nota una cosa, en cuanto al uso número 2 y 3, pronombre enfático, pronombre de identidad, autos está enfatizando o identificando un sustantivo, como aquí apóstolos. Aquí apóstolos. Pero el cuarto uso, que es pronombre intensificado, no intensifica un sustantivo como apóstolos, sino un pronombre como ego, huméis,
gemes, su, que está intensificando un pronombre, no un sustantivo. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, número 2, en las tareas, por ejemplo, autos, ego. Ego es un pronombre, entonces es uso número 4, pronombre intensificado. Yo mismo. Y es caso nominativo, por supuesto. ¿Ok? Ok, hermanos, para la próxima clase, ejercicio 7, página 26. Yo ahora voy a hacer la primera tarea, la primera oración. Presten atención, por favor. Autoi, hoi, mathetai, su. Ginoscusi, ten basilean, kai agusi, tus adelphus, auton eis auten. Ok, ¿qué tenemos? Verbo primero. Voy a parar el verbo, la primera cosa. Ok. Ginoscusi, conocen. Ok. En tercera persona tengo dos opciones. O sea, un pronombre dentro del verbo o un sustantivo nominativo fuera del verbo. Por casualidad tengo un sustantivo que es hoi mathetai. Los discípulos conocen. Pero tengo esa palabra que me impide, autoi, que es también de caso nominativo. Concuerda con su antecedente, es decir, hoi mathetai, en cuanto a género, número y caso. Pero no lleva artículo. Entonces, tiene que ser pronombre enfático. Ellos mismos Conozco. Discípulos. Los discípulos mismos. Los mismos discípulos. No, los discípulos mismos. ¿Ok? Los discípulos, pero tengo otra palabra que me impide. Su. ¿Qué quiere decir su? Tú. Pero es genitivo. Los discípulos mismos de ti. O mejor dicho, los discípulos mismos suyos conocen el reino. Los discípulos mismos tuyos, de ti, conocen el reino y... Ahora tengo otro verbo. Entonces, una nueva cláusula. Agusi. Y traen, o llevan, o guían. Llevan los hermanos. Auton, ahora otro pronombre, pero esta vez no tiene nada que ver con tus adelphos. No, se refiere a su original antecedente, los discípulos. Y llevan los hermanos de ellos, genitivo plural. Se agrega la palabra de ellos, auton, de ellos. Y llevan los hermanos de ellos a ella, pero no puede ser ella, porque se refiere auten, aten basilean, que quiere decir el reino, es masculino en español, entonces a él, que es el reino. Entonces estamos dejando el género griego al lado, porque ten basilean, aunque sea femenino en griego, es masculino en español, el reino, masculino. Entonces, auten, aunque sea femenino en griego, se refiere al reino en español, entonces tiene que ser él, no ella. Ok, repito. Autoi hoi mathetai, los discípulos mismos, tuyos, o de ti.
conocen el reino. Ten basilean es femenino, pero en español es masculino. Conocen el reino y llevan los hermanos auton de ellos a él. Auten se refiere a ten basilean. Concuerda en cuanto al número y género, pero no de caso, porque es acusativo, y ten basilean también es acusativo, pero eso no es un requisito. A él. ¿Okay? A él se refiere al reino. ¿Entienden? Entonces aquí tenemos autoi, pronombre enfático. Tenemos su, pronombre de la segunda persona, tú, o de ti porque es genitivo. Tenemos auton, que es un pronombre regular referente a los discípulos, concuerda con los discípulos en cuanto al número y género, pero no de caso, porque hoematitai es nominativo, auton es genitivo, pero se refiere a los discípulos. Y autein, que su antecedente es ten basilean, el reino, concuerda el número y género. Es femenino en griego y es singular en griego. En español es masculino y singular. Preguntas. Ellos mismos Pastor, entonces la traducción correcta, perdón, conocen. Será, la interpretación correcta será los discípulos mismos tuyos o tus discípulos mismos. Pastor, yo saco un pedacito. Ellos mismos conocen a los discípulos tuyos. No. Ellos mismos. Los discípulos mismos Los conocen discípulos el reino. mismos tienen que ser Y discípulos llevan. para maltratar. Entonces, tus discípulos mismos Conocen al reino. conocen el reino y llevan los hermanos de ellos a él.